Chicos y chicas del nivel 1, tengan todos ustedes muy buenos días. Esta semana vamos a desarrollar nuestra clase. Vamos a hacer un repaso semanal o vamos a hacer un repaso de la semana 1, 2 y 3 del curso de biología, ya que hemos terminado la semana pasada todo el contenido que tenía el módulo del primer bimestre. No, esto nos va a ayudar a nosotros, pues, entender mejor algunas partes de los temas anteriores para que ustedes ya estén listos, aptos y preparados para que puedan rendir su examen bimestral. Muy bien, y entonces iniciamos con nuestro repaso de la semana 1, 2 y 3. Para poder comenzar, vamos a proyectar lo que vienen a ser nuestras diapositivas, ¿no? En este vamos a empezar con lo que viene a ser la introducción a las ciencias biológicas, ¿ya? A ver, vamos a empezar entonces. Tendríamos que mencionar en este caso, vamos a poner el puntero láser para poder iniciar con la clase. Ahora sí. Dice, cuando hablamos nosotros de las ciencias biológicas, tenemos que entender primero de que el campo de las ciencias pues es un campo bastante amplio, ¿no? Y tenemos nosotros que ubicar a la biología dentro del campo de todas las ciencias. Y para partir justamente de lo que viene a ser la ciencia, tenemos que primero hablar de lo que viene a ser el conocimiento. Conocimiento que justamente va dando origen y lugar a las ciencias, ¿sí? Ahora, este conocimiento pues lo encontramos de dos tipos. El conocimiento empírico y el conocimiento científico. Cuando hablamos del conocimiento empírico es aquel conocimiento cotidiano de la vida diaria, ¿no? Que nace más que nada de nuestros quehaceres comunes y cotidianos. Es lo que vamos aprendiendo, ¿no? Y el ser humano en realidad desde que era un hombre primitivo, pues principalmente fue adquiriendo conocimientos empíricos, ¿no? Por ejemplo, el conocimiento acerca de una planta que era venenosa, pues ellos descubrieron que era venenosa cuando uno de los seres humanos que la consumió, pues tuvo malestares o inclusive hasta pudo llegar a morir, ¿cierto? Entonces, ese es un conocimiento empírico, un conocimiento por descubrimiento. Todos nosotros vamos adquiriendo y vamos generando este tipo de conocimientos empíricos a cada momento. En cambio, cuando hablamos de un conocimiento científico, ya es un conocimiento que está enmarcado dentro de lo que viene a ser toda una rama de procesos que permiten comprobar la validez del conocimiento. ¿Ya? Es un conocimiento mucho más formal, mucho más elaborado, que tiene que cumplir requisitos, como por ejemplo pasar todo el método científico para que finalmente pues le pueda dar validez a este método científico y se compruebe que este conocimiento realmente es 100% comprobado, 100% real y objetivo. ¿De acuerdo? Justamente de estos dos tipos de conocimientos tenemos que mencionar que este conocimiento tiene que tener características como ser objetivo, verificable y autocorregible. Cuando decimos que es objetivo, de que es un conocimiento que tiene que ser válido para absolutamente todos, o sea, objetivamente, que nadie lo pueda refutar, en pocas palabras. Y justamente es verificable porque en este caso, pues este conocimiento podemos comprobar que realmente sea cierto a través de experimentos, ¿no? A través de muchos procesos que podemos verificar que realmente este conocimiento es válido. ¿De acuerdo? ¿Por qué decimos que es autocorregible? Porque muchas veces el conocimiento científico, por ejemplo, nos propone diversas teorías y luego pueden aparecer nuevas teorías que pueden refutar la anterior y justamente pues estas nuevas teorías pueden corregir las teorías anteriores. Entonces el conocimiento científico también está dentro de todo ese proceso. Pero también tenemos que recordar que todo este conocimiento, para poder ser como tal, ser un conocimiento científico, pues tiene que atravesar todo un proceso riguroso que se le considera o se le conoce como método científico. Y gracias a este método científico, pues todas las ciencias han ido creciendo y todas las ciencias pues han ido avanzando. Dentro de ellas, por ejemplo, ciencias
como la que nosotros estamos desarrollando, que vendrían a ser las ciencias biológicas. ¿De acuerdo? Ahora vamos a explicar acerca del método científico. Este método científico pues tiene sus distintos procesos que nosotros ahora vamos a recordar. El método científico, por ejemplo, parte de lo que viene a ser la observación. Te explico. Cuando tú, por ejemplo, quieres hacer una investigación, quieres generar conocimiento, quieres hacer ciencia, pues tienes que observar a tu alrededor. Y al observar detenidamente y detalladamente a tu alrededor, podrías encontrar alguna situación problemática, algún problema que se tuviera que resolver para beneficio de nuestra sociedad, por ejemplo. Al encontrar ese problema, gracias a tu observación, pues el siguiente paso, como tú ya ubicaste el problema, tienes que plantear el problema. ¿Y en qué consiste el plantear el problema? Hacerte preguntas acerca de cómo podrías tú solucionar dicho problema. ¿Ya? Así, por ejemplo, vemos a nuestro alrededor. Un ejemplo sería la contaminación de los ríos, ¿cierto? Eso es lo que ha salido de tu observación, el primer paso. Viste a tu alrededor, ves a tu comunidad, ves que tu sociedad tiene problemas. Uno de ellos sería la contaminación de los ríos. Listo. Entonces, en el planteamiento del problema, tú te tienes que plantear cómo solucionar este problema, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, puedes decir, concientizar a la población de Tarma será eficiente para descontaminar el río, ¿no? Río Tarma o el río Collana, etcétera, los distintos ríos que están en nuestra localidad. Entonces ya te estarías planteando tu problema, ¿te das cuenta? En una posible pregunta. Entonces, ese sería tu planteamiento del problema, ¿no? Concientizando a la comunidad armenia, ¿será posible descontaminar los ríos? Ahí estarías planteándote tu problema. La formulación de la hipótesis. En la hipótesis es la posible respuesta que le das a tu planteamiento del problema, ¿no? Habitualmente las hipótesis siempre tienen que ser afirmativas, nunca vas a negar lo que tú estás proponiendo, ¿cierto? Entonces, si nuestro planteamiento del problema era la comunidad o la concientización en la comunidad armenia ayudará a la descontaminación de los ríos, entonces tu hipótesis tendría que ser sí, la concientización de la población armenia es eficiente para ayudar a la descontaminación de los ríos. ¿Viste? O sea, así de sencillo. Luego tendrías que hacer la experimentación. Por ejemplo, podrías armar todo un proceso de mecanismos para concientizar a la población armenia, volantes, charlas, tantas cosas que podríamos hacer para concientizar a la población y que se evite pues justamente la contaminación de los ríos. Entonces, aquí en este proceso de experimentación tendríamos que aplicar todos esos mecanismos, ¿de acuerdo? Luego, análisis de resultados. Al cabo de haber hecho tu experimentación, al haber hecho tus charlas, repartir volantes, al haber concientizado a tu población, pues vas a analizar tus resultados. Si realmente ha bajado o no ha bajado la contaminación de los ríos. ¿Qué te parece si decimos que pues fue efectivo y la gente ya no tira la basura, ya no están contaminando tanto los ríos? Entonces podríamos decir que la hipótesis que tú planteaste, que estas charlas y toda esta concientización a la población armenia era eficiente, entonces tú en el análisis de resultados y conclusiones, tú puedes justamente decir que sí te ha dado resultado y que realmente sí se ha cumplido tu hipótesis, ¿no? En la comparación podrías hacer la comparación con otros trabajos, con otras experiencias. Y en la generalización, pues ya estaríamos haciendo una publicación de todo el proceso de investigación que tú has desarrollado a través de tu método científico. ¿Qué es la generalización? Pues dar a conocer la investigación que tú has realizado, dar a conocer el conocimiento que tú has podido desarrollar a través del método científico. ¿Ya? Entonces, esos serían todos los pasos del método científico. ¿Sí? Ahora pasamos a la clasificación de las ciencias, ¿no? Y para ubicar justamente a nuestra ciencia que viene a ser la ciencia de la biología, ¿no? Las ciencias biológicas. Cuando hablamos de la clasificación de las ciencias, pues los clasificamos en dos grupos, las ciencias abstractas y las ciencias
reales, también conocidas como ciencias fáticas, ¿ya? Las ciencias abstractas, pues son las ciencias que solamente están en nuestra mente, ¿no? Que su objeto de estudio no lo podemos tocar. Por ejemplo, pudiéramos hablar de las matemáticas. Los números, ¿dónde están? Cuando yo escribo un número en la pizarra, realmente en la pizarra está tinta de plumón que se ha quedado ahí, cierto, pero no realmente es el número. Los números son abstractos, son representaciones mentales que tenemos para las cantidades. Entonces, las matemáticas, por ejemplo, serían ciencias abstractas. En cambio, las ciencias reales estudian objetos o cosas que están en nuestro entorno y que son reales, fáciles de poder percibir. Puedes verlos, tocarlos, olerlos y percibirlos con todos tus sentidos, ¿no? Dentro de ellos están las ciencias naturales, que se dividen en puras y aplicadas, y también están las ciencias sociales, que de igual manera se están dividiendo en ciencias puras y aplicadas. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a pasar con lo que viene a ser justamente, vamos a profundizar en esta clasificación de las ciencias. Cuando hablamos de esta clasificación de las ciencias, tendríamos que mencionar que justamente están las ciencias abstractas que te hablé, también conocidas como ciencias ideales o formales. Están las ciencias puras, dentro de ellas encontraríamos a la matemática y a la lógica. Y estos se aplicarían, por ejemplo, a la computación y a la estadística, ¿ves? Estas son las ciencias que tienen un objeto de estudio no real, ¿no? Que está pues justamente en nuestra mente, en nuestra imaginación. En cambio, las ciencias reales, también conocidas como fáticas, se agrupan en dos. Las ciencias naturales, donde encontramos las ciencias puras como la física, ¿no? Las ciencias físicas, dentro de la física, la astronomía, la óptica, mecánica, cinética, etcétera. Las ciencias químicas, justamente que abarca todo lo que es el campo de la química. Y aquí están nuestras ciencias biológicas, ¿no? La biología, dentro de la zoología, botánica, genética, bioquímica, etcétera, todas las ramas de la biología. Y las ciencias de la Tierra como la geología, la geografía, meteorología, todo lo que estudia nuestro planeta. ¿De acuerdo? Y estas ciencias puras tienen su aplicación. Por ejemplo, su aplicación de las ciencias físicas, la ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, ingeniería civil, de las ciencias químicas, su aplicación a la ingeniería química. Miren, de las ciencias biológicas que estamos viendo, tiene un montón de aplicaciones. La medicina, la farmacia, el laboratorio clínico, ingeniería agraria, la biotecnología, ingeniería genética, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas serían las aplicaciones de las ciencias biológicas. Y en el caso de las ciencias de la Tierra, pues está la ingeniería geológica, la ingeniería de minas, metalurgia, etcétera. Dentro de las ciencias reales o fáticas también encontramos a las ciencias sociales, donde encontramos pues ciencias puras como la sociología, que estudia nuestra sociedad, la antropología, que estudia al hombre, la arqueología, que estudia los restos arqueológicos, la historia, que estudia todos los hechos y procesos importantes, ¿no?, del pasado, la economía, que justamente estudia pues el intercambio de bienes y servicios, el derecho, que justamente estudia las leyes, ¿no?, que nos rigen y que norman nuestra sociedad, la educación, que justamente es la transmisión de conocimientos, ¿no?, para que tú los adquieras y los puedas utilizar en tu vida, ¿no? Y las aplicadas pues serían el trabajo social, la demografía, la economía política, la lingüística, las ciencias de la comunicación, etcétera, etcétera. Entonces acá tendríamos pues toda la clasificación de las ciencias y un poquito más, podríamos decir, más consistente. Pero nuestra principal idea pues era ubicar a nuestras ciencias biológicas dentro de las ciencias. Entonces ya sabes que nuestras ciencias biológicas pertenecen a las ciencias reales o fáticas, dentro de estas a las ciencias naturales y, para ser más precisos, a las ciencias puras de las ciencias naturales, que ahorita justamente acabamos de ubicar, nuestras ciencias biológicas. ¿Ya? Pasamos a la siguiente diapositiva. Estaríamos hablando ahora de la biología y su campo de estudio. Como tú comprenderás, si nosotros queremos hablar de la definición de biología, tendríamos que mencionar en este caso que la biología, pues, se compone de dos palabras, de dos voces griegas,
Bio, que significa vida, y logos, que es el estudio o tratado. Entonces, ¿qué es la biología? El estudio o tratado de los seres vivos, ¿no? Ahora, justamente su principal estudio es eso, pues el seres vivos, ¿no? Los seres vivos. Pues la biología, al estudiar a los seres vivos, estudia sus características, estudia las propiedades, sus estructuras, todo lo que tenga que tener relación con los seres vivos, ¿de acuerdo? Y justamente por hacer este estudio, la biología adquiere múltiples importancias y aplicaciones. Por ejemplo, una de sus principales aplicaciones de la biología es estudiar las estructuras de los seres vivos. Nos tiene que dar a conocer. ¿Y esto será importante? Claro que sí, porque al conocer nuestras estructuras, ¿no? Al conocer nuestro funcionamiento, pues la medicina puede entrar a participar ahí y nos ayuda, por ejemplo, a curar las enfermedades, que justamente también la biología se encarga del estudio de las enfermedades, ¿ves? Es una aplicación importantísima de la biología. Hoy en día que nos está afectando este virus del COVID-19, ¿no? Entonces, para poder justamente ayudarnos a combatirlo, ayudar a contrarrestar los efectos de este virus, pues la biología es una ciencia primordial que ahorita está teniendo pues una gran cabida para ayudarnos a conseguir la vacuna y las curas para justamente esta enfermedad. ¿Ves? La biología también explora la biodiversidad. ¿Qué es explorar la biodiversidad? O sea, que se encarga no solamente del estudio de los seres animales que fácilmente conocemos, sino de todos los seres vivos que existen en nuestro planeta. Bio, vida, diversidad, la diversidad de vida, ¿no? Hasta los seres vivos más desconocidos que pudiéramos nosotros pensar, ¿no? La biología, por ejemplo, es importante porque nos ayudaría en el proceso justamente de elaborar vacunas. Ahorita está teniendo pues esta vital función, ¿no? Para encontrar la vacuna del virus que produce el COVID-19. Mejorar las características genéticas. También nos ayuda dentro de lo que es la ingeniería genética, pues a mejorar algunas características de los productos agrícolas, de los productos ganaderos, que por ejemplo podemos nosotros consumir. La ingeniería genética pues ha participado mucho en esta importancia de la biología. Manipular genéticamente a los microorganismos. Pues se dice que hoy en día hay procesos como la terapia génica donde se están utilizando inclusive microorganismos como los virus para poder más bien curar enfermedades también. Entonces, al manipular estos microorganismos le podemos dar beneficios a lo que viene a ser el conocimiento de la biología, ¿no? Y beneficios a nuestra sociedad. Explorar la naturaleza y los ecosistemas. Obviamente, ¿no? La biología pues nos ayuda a conocer mejor de nuestro entorno natural, nos ayuda a conocer mejor los ecosistemas y sobre todo también tenemos que enseñar o tenemos que entender que al conocer mejor nuestros ecosistemas, nuestro entorno natural, también tenemos que aprender a valorarlo, a protegerlo, a cuidarlo porque son importantes para mantener un equilibrio ecológico, un equilibrio de vida. ¿De acuerdo? Ahora, la biología pues es una ciencia muy extensa y al ser una ciencia muy extensa ya que estudia todos los seres vivos, pues necesita de ramas que le ayuden justamente a poder cumplir su función. Dentro de estas ciencias, por ejemplo, de estas ramas de la biología está la zoología, que se encarga justamente de estudiar a los animales, la botánica que estudia las plantas, la microbiología, los microorganismos, la ecología que nos ayuda a estudiar los ecosistemas, la bioquímica, la composición química de los seres vivos, la citología, la célula, la histología, los tejidos, la anatomía, las estructuras y formas de los seres vivos, la fisiología, las funciones que desarrolla el ser vivo en su interior, la embriología, nuestro desarrollo embrionario desde que somos fecundados y nos vamos desarrollando dentro del vientre de nuestra madre, la genética, que se encarga de la herencia de los genes y cómo se transmiten características de una generación a otra, la filogenia, que nos habla del proceso de evolución que estamos desarrollando, la taxonomía, que nos ayuda a clasificar a todos los seres vivos. ¿De acuerdo? Entonces, esas serían algunas de las principales ramas de la biología que ayudan justamente al mejor desarrollo de esta ciencia. ¿Ya? El ser vivo.
No te olvides, la biología estudia al ser vivo. Entonces, como los seres vivos son muchos, pues necesitan muchas ramas para poder hacer un mejor estudio de cada uno de los distintos seres vivos que existen en la naturaleza. Ahora, como la biología estudia el ser vivo, también tenemos que mencionar que la biología necesita distinguir las características que presentan los seres vivos. Por ejemplo, los seres vivos van a tener una organización compleja, o sea, que van a estar estructurados desde partículas muy pequeñas hasta organismos muy complejos, ¿no? Si ustedes recuerdan, vimos los niveles de organización, el nivel químico, el nivel biológico, el nivel ecológico, ¿no? Hay una organización muy compleja para los seres vivos. El metabolismo, que es otra característica de los seres vivos. Todos los seres vivos realizan metabolismo. ¿Y qué es el metabolismo? Son todos los procesos y reacciones químicas que ocurren dentro del ser vivo para que garantice justamente su supervivencia, su existencia. Un ejemplo, la nutrición, la respiración, serían ejemplos de metabolismos que desarrolla el ser vivo. La reproducción. Todos los seres vivos tenemos la capacidad de reproducirnos y generar descendientes. Desde una bacteria se reproduce, un gatito puede tener sus crías, nosotros los seres humanos nos reproducimos y tenemos hijos, ¿no? Y nuestros descendientes, todos los seres vivos tenemos la capacidad de reproducción. Irritabilidad. La irritabilidad es la capacidad de poder responder ante un determinado estímulo. Por ejemplo, cuando hablamos de irritabilidad, no sé si te has dado cuenta que si estás en Polito y empieza a hacer frío, tu piel tiene una respuesta propia, se empiezan a hacer pequeños gránulos sobre la superficie, ¿no? Que es acumulación de pequeñas grasitas que nos ayuda más bien a protegernos del frío. Y tú le dices, se me ha puesto la piel como de gallina, dices, ¿ves? Entonces, ¿qué es ese mecanismo de respuesta que ha realizado tu piel? Se le conoce como irritabilidad. ¿Qué es la irritabilidad? No es que te vayas a renegar, ¿no? Te vayas a irritar, ¿no? Ni nada por el estilo, sino la irritabilidad en este tema biológico, pues nos habla de la respuesta que nuestros organismos dan ante los distintos estímulos que nos produce el medio ambiente. La homeostasis es el equilibrio interno que tenemos todos los seres vivos. Nuestro organismo siempre busca estar en equilibrio. Si consumimos grandes cantidades de agua, pues nuestro cuerpo lo trata de eliminar para que nuestro cuerpo haya la cantidad exacta, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, tenemos poca cantidad de agua, entonces tenemos sensación de sed y nuestro cuerpo busca justamente hidratarse, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo siempre va a buscar tener un equilibrio, ya sea a nivel del agua, en el equilibrio hídrico o en múltiples procesos como la temperatura también. Nuestro cuerpo siempre busca tener una temperatura equilibrada, ¿no? Salvo que tengamos enfermedades y ahí nos produce fiebre. Entonces, la homeostasis yo lo puedo relacionar con lo que es la salud. ¿Ya? Si tenemos homeostasis, tenemos equilibrio interno, entonces estamos bien, estamos con buena salud. ¿Ya? Entonces, eso sería la homeostasis. Cuando hablamos del crecimiento, pues obviamente sabemos que todos los seres vivos tenemos la capacidad de poder crecer, desarrollarnos, ¿no? Esto habitualmente se produce por el aumento de células, ¿no? Que nosotros tenemos. A mayor cantidad de células también nos desarrollamos y vamos creciendo, ¿no? Todos los seres vivos, desde una célula, desde una bacteria que cuando se reproduce origina dos pequeñas células, estas dos pequeñas células aumentan su tamaño y justamente están desarrollando el crecimiento. Y obviamente nosotros, ¿no? Seres pluricelulares, cuando tú naciste, pues naciste pequeñito, ¿cierto? ¿No? Y a medida que pasó el tiempo fuiste creciendo, desarrollándote, ¿no? Imagínense, ahora ya están en el nivel 1, ¿no? Chicos de sexto, que ya han pasado inclusive a un nivel secundario porque son muy inteligentes, ¿viste? Entonces todos los seres vivos desarrollamos lo que viene a ser el crecimiento. Ya chicos, a ver, antes de pasar a la siguiente diapositiva, permítanme un ratito, voy a conectar el cargador de mi laptop, si no se me apaga y se nos queda truncado el video.
Listo, muchas gracias por esperarme un ratito. ¿Ya? Ahora sí, podemos continuar. Pasamos a nuestra siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar de la biotecnología, ¿no? Biovida, tecnología. Cuando hablamos de la biotecnología, pues son todos estos conocimientos adquiridos a través de la biología que los utilizamos, ¿no? Para el beneficio, por ejemplo, de nuestra comunidad, de nuestra población, ¿no? De nuestra sociedad. Y en realidad la biotecnología, pues no es algo reciente, es algo bastante antiguo, ¿no? Inclusive, como por ejemplo podemos ver acá, dice, hace 10.000 años antes de Cristo, en la antigua Babilonia, había una planta anestésica, que es el cannabis sativa, y que justamente pues la utilizaban para poder anestesiar, por ejemplo, ¿no? En el caso pues de los antiguos médicos, anestesiar a sus pacientes y poder hacerles curaciones, ¿no? Y múltiples actividades que se podían utilizar dentro del campo de la medicina. Entonces, este conocimiento de la biología, al averiguar que esta planta ya era anestésica, pues ya se convirtió en una biotecnología porque estabas utilizando un ser vivo para el beneficio de tu población, de tu comunidad, ¿correcto? Entonces, como puedes ver, la biotecnología es muy antigua, estamos hablando de 10.000 años antes de Cristo, ¿ya? Luego, 6.000 años antes de Cristo, en el Medio Oriente, la levadura para elaborar la cerveza. Esta levadura, pues, es un microorganismo, ¿no? Pertenece al grupo de lo que vienen a ser el reino micota. Son pequeñas estructuras, pequeños honguitos, que justamente ayudan a poder fermentar distintos líquidos y producir bebidas alcohólicas, como en el caso de la cerveza, el cual nos están hablando. Pero la levadura no solamente se utiliza en la elaboración de cerveza, sino también desde épocas muy antiguas se utiliza para la elaboración, por ejemplo, de los panes, ¿no? Y muchos otros productos de la industria panificadora. Entonces, este conocimiento no es reciente, como nos los están mencionando, pues es hace 6.000 años antes de Cristo. Luego tenemos, pues, 4.000 años antes de Cristo en China la fabricación del yogur y el queso, ¿no? Por si acaso, el yogur que hoy día nosotros todavía seguimos consumiendo, pues es gracias a una pequeña bacteria que se llama Lactobacillus, que lo echamos en la leche como medio de cultivo y este Lactobacillus va transformando la leche en el famoso yogur que nosotros consumimos, ¿no? Igualmente los quesos. Los quesos pues se producen a través de a través de procesos donde cortamos la leche, ¿no? Se desuera el queso, o sea, se bota todo el material líquido y el queso se concentra a través de una proteína que se llama caseína, ¿no? Que es una concentración de un elemento químico como el calcio. Por eso decimos que el queso es rico en calcio. Y esto no lo hemos descubierto recientemente, pues esto como ya podemos observar aquí, pues es desde los 4.000 antes de Cristo en la antigua China, ¿no? De igual manera, en Egipto, también en los 2.300 años antes de Cristo, pues ya conocían la levadura del pan, ¿no? Hace un rato, por ejemplo, me lo mencionábamos, ¿ves? Para poder justamente elaborar los panes, el panetón, todos esos alimentos que hoy en día a ti te gusta comer tanto, ¿ves? 2.300 años antes de Cristo. De ahí pasamos a los 1.590 ya después de Cristo. Un gran invento, ¿no? La invención del microscopio. Cuando hablamos del microscopio, pues este ha permitido un gran avance dentro del campo de las ciencias biológicas, ya que no solamente estudiamos lo que podíamos ver a simple vista, sino también podíamos estudiar las pequeñas estructuras que nos forman, como por ejemplo nuestras células. Y justamente gracias al descubrimiento del microscopio, a la invención del microscopio por los hermanos Hans y Zacharias Janssen, ¿no? El señor Robert Hooke en el año de 1665 pues fue el primero en poder observar una célula al microscopio, ¿no? La célula del corcho. Recuerdan que de esto también hablamos, ¿no? En la historia de la biología, ¿sí? Entonces así gracias a estos inventos pues ha ido avanzando rápidamente el conocimiento del campo de las ciencias biológicas. En 1861 el señor Louis Pasteur, por ejemplo, padre de la microbiología, porque este señor comprobó que en el medio ambiente habían microorganismos que muchos de ellos inclusive eran patógenos y nos producían distintas enfermedades,
¿Mm? Entonces, así poco a poco va avanzando todo el conocimiento que vamos adquiriendo. En el año de 1919, Carl Eric pues usa por primera vez la palabra biotecnología, que era la combinación de bio, vida, ¿no? Y tecnología, que son pues todos los nuevos conocimientos que van adquiriendo en beneficio de nuestra población, de nuestra sociedad. Entonces aquí esta palabra biotecnología hace la referencia de el uso de los seres vivos para beneficio de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, esa fue la intención que tuvo este señor al dar a conocer este término biotecnología. En el año de 1953 tenemos a dos señores, el señor Watson y el señor Crick, que gracias justamente a todos estos conocimientos, pues ellos pues tratan de dar un modelo del ADN que justamente almacena todos nuestros rasgos y características, almacena nuestros genes, ¿no? Que los podemos transmitir de una generación en otra. ¿Ves? El modelo de doble hélice que ellos proponieron o propusieron acerca de lo que es el ADN. En 1983 se aprueba la producción de los alimentos transgénicos. ¿Qué son los alimentos transgénicos? Son alimentos que han sido manipulados genéticamente, o sea, que se han alterado sus genes. Te explico. Hubo un tiempo donde, por ejemplo, quisieron, por ejemplo, si habían problemas con los tomates. Los tomates, por ejemplo, para transportar, ustedes saben de que los tomates son bastante frágiles, ¿no? Se aplastan, ¿no? Se malogran rápido. Entonces, este campo de la biotecnología, que viene a ser la ingeniería genética, quiso empezar la elaboración de los alimentos transgénicos. Por ejemplo, si los tomates que son ovoides, ¿no? Se aplastan y entonces buscar una forma más sencilla de transportarlos. Entonces, poder crear tomates cuadrados que encajarían perfectos y ya no tendrían tantos problemas de estar hasta aplastándose y todo eso. Entonces, ¿qué cosa se tendría que hacer? En el código genético que tiene el tomate se le quita el gen que dice que los tomates tengan que ser circulares y se le pondría un gen donde diría que tendrían que ser cuadrados y los tomates podrían crecer cuadrados. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Eso ha sido creado, eso ya ha sido desde el año 1983, se han hecho esas pruebas, ¿no? En un tiempo, por ejemplo, en 1994 ya se aprobó los alimentos transgénicos, que se podían vender ya los alimentos transgénicos. Y es por eso que en todos los supermercados, ¿no? Del mundo, por ejemplo, principalmente en países desarrollados como Estados Unidos, pues en los supermercados se encontraban zanahorias hermosas y larguísimas, que realmente pues así naturalmente no crecen, ¿no? Y eran todos alimentos transgénicos. Pero poco a poco este proceso se fue frenando, porque se fueron descubriendo que estos alimentos transgénicos eran altamente cancerígenos, o sea que producían en los que lo consumían la enfermedad del cáncer. Hoy en día están vetados los alimentos transgénicos porque justamente se descubrió que tenían esa deficiencia. ¿Ves? Entonces, también en algunos casos se buscaron beneficios y esos beneficios a veces salieron mal, como en el caso de los alimentos transgénicos, te puedes dar cuenta. ¿Mm? Entonces hoy en día ya no está permitido estos alimentos transgénicos. Inclusive pues hay muchos mitos de todos estos alimentos transgénicos. Por ejemplo, yo sé que cualquiera de ustedes pues conoce que es un KFC, ¿cierto? ¿No? Han viajado seguramente a Huancayo, a Lima, se han ido a comer su rico pollito frito, ¿no? Un KFC. Esta empresa, pues antes su nombre no era simplemente KFC, su nombre completo era Kentucky Fried Chicken. Correcto, Kentucky Fried Chicken. Se dice que justamente cuando se descubrió que los alimentos transgénicos eran los que ya tenían pues este carácter cancerígeno y todo eso, se empezaron a hacer investigaciones en todas estas empresas de alimentos. Y se dice que este Kentucky Fried Chicken, pues su principal producto que vendían eran los nuggets de pollo, o sea, pura pulpa de pollo, ¿no? Entonces, como ellos solamente vendían nuggets, entonces todo el mundo se preguntaba, ¿y qué hacían pues con las otras partes, las piernas, ¿no? Las alas, ¿no? Los huesos, etcétera. Entonces dice, en Estados Unidos se descubrió que ellos tenían una planta de aves transgénicas, o sea, a los pollos,
los habían vuelto, los habían modificado genéticamente. Y estos pollos pues eran así como unas bolsas, pero solo de puro carne y pellejo, que ya ves, ni siquiera patitas tenían. Los conectaban con mangueras y los alimentaban así a través, los nutrientes los daban a través de las mangueritas y crecían ellos como un bulto de pura carne. ¿Ves? Entonces, ellos pues atravesaron por múltiples procesos, inclusive judiciales, cuando se descubrió todo esto. Y quitaron, por ejemplo, el nombre que habitualmente utilizaban, que era Kentucky Fried Chicken, pues cambiaron de razón social, o sea, cambiaron el nombre de su empresa y lo convirtieron pues en simplemente KFC para evitar más problemas legales, ¿no? Entonces ese es un mito, ¿no? Cuentan pues esa historia, ¿no? Acerca de esta empresa que también estaba trabajando con lo que venían a hacer materiales transgénicos, ¿no? Y así la ciencia pues siguió avanzando. En el año de 1997 pues se da la clonación del primer mamífero, la oveja Dolly. Esto se desarrolló en Escocia, en el Instituto Roslin. Un señor de nombre Ian Bullman fue el que justamente clonó la oveja Dolly, ¿no? Y en este caso pues a la oveja Dolly la crearon de otra ovejita, le sacaron una célula somática que tenía toda su información genética, lo pusieron en un óvulo, ¿no? Que es una célula reproductiva femenina, y luego lo incorporaron en la madre para que naciera normalmente, como nace cualquier mamífero. Al nacer Dolly, pues sí, tenía todas las características de la oveja de la cual habían tocado su célula, ¿no? La que habían cogido su célula. Era un clon. Pero en el proceso de clonación habieron algunas dificultades donde se dañaron algunos de los materiales genéticos y por eso que Dolly tuvo algunas deficiencias y a los 2 años de haber sido clonada la tuvieron que sacrificar para que no sufriera y no padeciera pues enfermedades por estas deficiencias genéticas que había tenido. ¿De acuerdo? ¿No? En el 2003 se da a conocer el genoma humano, que es la descripción de todos los genes que nosotros tenemos en nuestro código genético, en nuestro ADN. Este genoma humano, bueno, pues en el año 2003 todavía estaba incompleto, estaba en un avance del 90%. Y en realidad esta no fue una investigación que se dio recién en el 2003 y el 2003 lo publicaron. Pues esto lo crearon desde los años 1990, ¿no? ¿Y qué cosa trata de hacer el genoma humano? Trata de describir cada uno de los genes que encontramos dentro de nuestra estructura y gracias a esto podríamos prevenir inclusive enfermedades y múltiples situaciones que serían dificultosas para el ser humano, ¿no? Como la diabetes, que es una enfermedad hereditaria, el mismo cáncer también podríamos prevenirlo, ¿no? Es como un manual de instrucciones que tendríamos cada uno de nosotros como seres humanos, nuestro genoma humano, ¿de acuerdo? En el año 2006 hubo un foro de la ONU, ¿no? De la biotecnología, en el cual pues acá se tomaron muchos acuerdos importantes, como por ejemplo, en este año 2006 se tomó un acuerdo de que más que en nuestro continente, en Europa, de utilizar lo que venía a ser la clonación para poder curar enfermedades. ¿Cómo así? Pues en este caso, nosotros cuando estamos dentro del vientre de nuestra madre, en la placenta de nuestra madre, encontramos nuestras famosas células madres. Estas células madres son capaces de poder regenerar cualquier tejido que nosotros tuviéramos. En este caso, cualquier tejido que nosotros tengamos, por ejemplo, póngase, tengo un cáncer al estómago. Estas células madre las ponemos en nuestro estómago, las adherimos al tejido del estómago y serían capaces de poder regenerar las estructuras de nuestro estómago. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso, pues, se aprobó que en Europa de que se podían generar clones, ya que nuestros clones son idénticos a nosotros y al nacer, pues, tendrían nuestras propias células madres. Pero con las restricciones, si tú generabas a tu clon, no era pues para que le quites su corazón, su hígado y tú lo uses, no, nada que ver, sino más que otra cosa para utilizar las células madre que estuvieran en su placenta. Pero en este caso tú también tendrías la obligación de adoptar, ¿no? O sea, de asumir la paternidad de ese clon y podrías utilizar las células madre de este clon para curar enfermedades terminales como el cáncer. ¿Ves? Entonces a ese nivel hemos llegado y todo esto pues se toman acuerdos en los foros globales de la biotecnología.
cómo se utilizan todos estos conocimientos que van adquiriendo esta ciencia de la biología y cómo lo utilizamos para el beneficio de nuestra sociedad, ¿no? De todo el planeta. Entonces, este sería un resumen de las 3 primeras semanas que hemos desarrollado. Espero que te sirva, ¿no? Tú también tienes que hacer un repasito ahí, siempre agarrando tu libro, ¿no? Agarrando tu cuadernito de las clases que has estado desarrollando, ¿ya? Muy bien, chicos, hemos terminado. Les agradezco muchísimo por la atención que me están prestando y los espero pues el día de hoy en la tarde para nuestro apoyo académico, ¿no? Y ahí poder absolver todas las dudas que ustedes puedan tener del repaso que acabamos de desarrollar el día de hoy. Gracias por su atención, un fuerte abrazo a la distancia, cuídense mucho, chicos. Hemos terminado.